Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sus familiares también en estos momentos tan difíciles. Este es un video complementario para la clase de neuropsicología, especialmente en el módulo de evaluación de la memoria. Es un complemento de la presentación de clase que se encuentra subida en el aula virtual. A lo largo de nuestras clases hemos hablado que el proceso de evaluación neuropsicológica siempre contempla diferentes aspectos. Dos muy especiales, la información cuantitativa y la información cualitativa, que deben integrarse para que yo pueda hacer una adecuada interpretación de lo que sucede en un proceso cognitivo. Recordemos que cuando hablamos de información cuantitativa, estamos hablando específicamente de las puntuaciones brutas o convertidas en percentiles que me arrojan los test cognitivos bajo un parámetro de normalidad, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de información cualitativa, estamos hablando de una serie de elementos que nosotros debemos analizar alrededor de ese desempeño y de esa puntuación cuantitativa. Dentro de los muchos elementos que se analizan, cuando hablamos específicamente de procesos de memoria, hay una herramienta muy útil que solemos usar para poder hacer esa interpretación cualitativa. A esa herramienta se le llama curva de aprendizaje o curva de memoria. ¿Qué es una curva de aprendizaje o una curva de memoria? Cuando hablamos de una curva de aprendizaje o una curva de memoria, hablamos de la representación gráfica para que nosotros podamos observar de una mejor manera, de una manera más sencilla, el desempeño que tiene un individuo en los test de memoria, es decir, cuál es su rendimiento. Si nos vamos a descomponer en qué consisten los test de memoria, bueno, hay muchos tipos de test. Sin embargo, es muy frecuente que encontremos test semánticos o test visuales que se componen de listas de palabras o de listas de elementos que el paciente tiene que leer, aprendérselas y repetirlas varias veces a lo largo del tiempo para que nosotros podamos cuantificar qué tanto esa persona almacenó la información, cómo están sus procesos de codificación, cómo están esos procesos de evocación y cómo están los procesos atencionales en ese individuo. Y eso es justamente lo que plasmamos en una curva de aprendizaje. Miremos cómo se hace una curva de aprendizaje. Ahí. Vamos a dibujar aquí una curva. Como todas las curvas, tiene un eje X y un eje Y. Siempre vamos a poner acá el número de ensayos que trae la prueba. Cada prueba es diferente. Algunas pruebas traen 3 ensayos, otras traen 5 ensayos, otras traen más. Y acá vamos a poner el número de elementos que el individuo tiene que aprenderse. Si es un test semántico, de memoria semántica, aquí pondríamos el número de palabras que el individuo debe aprenderse. Bien. De acuerdo a eso, vamos a hacer una gráfica, que es la que me va a mostrar el desempeño del individuo, y vamos a analizarla. Por ejemplo, si ustedes ven acá, ¿cierto? Tenemos al sujeto 1 y vamos hipotéticamente a imaginarnos que aplicamos un test que tiene 3 ensayos solamente y que de esos 3 ensayos esa persona debe memorizarse 10 palabras, ¿vale? En el primer ensayo, que lo ponemos aquí, ensayo 1, esa persona obtuvo 5 palabras, fue las palabras que memorizó. Vamos a poner las 10 palabras acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 palabras.
En el ensayo 1, entonces, esta persona memorizó 5 palabras. Las localizo acá. Primer ensayo, 5 palabras. En el segundo ensayo de ese test, digamos que se aprendió 7 palabras y pudo evocar fácilmente esas 7 palabras. En ese sentido, yo pongo acá ensayo 2 y localizo las 7 palabras. Viene siendo acá. Y digamos que en el último ensayo, que tendría esa prueba hipotética, esta persona obtuvo 10 palabras, que es el límite de las palabras que trae ese test hipotético. Entonces vamos a localizarlo acá. 10 palabras. Si lo graficamos para que nos quede una curva, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar es esto, ¿cierto? Bueno, ahí se me corre un poquito. Esto pertenece a la curva de aprendizaje de ese sujeto. Como podemos ver, el número de palabras que se aprendió ese individuo aumentó de ensayo a ensayo, ¿cierto? 5, 7 y 10. Lo que significa que este paciente, este sujeto, tiene un adecuado aprendizaje, ¿cierto? Porque fue aumentando, un adecuado almacenamiento, un adecuado proceso de evocación de la información. ¿Para qué me sirve a mí esto? Justamente para saber que este individuo tiene una capacidad conservada de aprendizaje y de almacenamiento, y lo que haría yo con esta curva es decir, esta curva es una curva que es ascendente y productiva. Ascendente porque va con una tendencia hacia arriba, ascendiendo en el número de palabras memorizadas. Productiva porque sabemos que ese proceso de aprendizaje, de evocación, de almacenamiento, de codificación, está adecuado, está bien. Por eso es una curva ascendente productiva. Sin embargo, el desempeño de los pacientes es variado, ¿cierto? Las personas que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, en la memorización, pues van a tener otro tipo de curvas. Miremos otra interpretación de las curvas. Ya no hablemos de curvas ascendentes. Vamos a cambiar las puntuaciones de este individuo. Digamos que tenemos el mismo test, 3 ensayos, 10 palabras, pero el rendimiento del individuo va a ser diferente. En el primer ensayo, digamos que esa persona tuvo 3 palabras. En el segundo ensayo tuvo 2 palabras. Y en el tercer ensayo volvió a tener 3 palabras. No pudo aprender de un máximo de 10, sino 3 palabras. Vamos a graficarlo. Ensayo 1, 3 palabras, ¿cierto? Ponemos acá. Ensayo 2, 2 palabras. Y ensayo 3, otras 3 palabras. Si vemos, ¿cierto? Solamente hay una palabra de diferencia. Y esa persona solamente alcanzó a almacenar, a codificar y a evocar 3 palabras de 10. Lo que significa que esta no es una curva ascendente, como en el caso anterior, sino es una curva que llamaríamos curva plana y poco productiva, ¿sí? Plana porque no subió, no logró almacenar información, ¿sí? Fíjense que se mantiene 3, 2, 3. No hay una diferencia grande, no hubo un aprendizaje diferente, ¿cierto? Poco productiva, pues porque no hubo un proceso adecuado de almacenamiento, ni de codificación, ni de evocación. Lo que me indicaría que su aprendizaje, que el almacenamiento de esta persona es muy pobre, ¿sí? Por eso es plana y poco productiva. Esta persona, bajo esta curva de memoria, nosotros podríamos decir que tiene dificultades en el aprendizaje de nueva información.
Así que podría ser una curva muy adecuada para pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, o para pacientes, por ejemplo, con amnesia hipocámpica, ¿sí? Muy plana, poco productiva, no logra aprender cosas nuevas, ¿sí? Pero hay otro tipo de curva también. Ya llevamos nombradas dos, plana y ascendente, ¿cierto? Digamos ahora que nuestro individuo, nuestro sujeto, tuvo en el ensayo 1 7 palabras. En el ensayo 2, digamos que tuvo 5 palabras. Y en el ensayo 3 tuvo 8 palabras, ¿sí? Vamos a graficar a ver qué pasa. Ensayo 1, 7 palabras, ¿cierto? Ensayo 2, 5 palabras. Ensayo 3, 8 palabras. Fíjense cómo está esta curva de diferente a las anteriores, ¿sí? Aprendió, pero volvió y bajó el desempeño y volvió a subir el desempeño, ¿cierto? Y si tuviéramos otro ensayo, hipotéticamente hablando, ensayo 4, posiblemente este individuo podría tener un desempeño así. Si vemos, esta curva es muy diferente a la ascendente pura, es muy diferente a la plana, ¿cierto? Es más bien fluctuante o disociada, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que no tiene una tendencia clara, ¿cierto? No tiene una tendencia clara de aprendizaje. Este tipo de curvas uno las interpreta como aquellas personas que tienen dificultades atencionales, ¿cierto? Y esas dificultades atencionales pues no les permiten tener un desempeño netamente ascendente. Pero tampoco estamos hablando de personas que no almacenan, simplemente personas que tienen dificultades atencionales y que su curva va a ser de este estilo, ¿vale? Disociada, ¿sí? O fluctuante. Las personas que tienen dificultades emocionales como depresión, por ejemplo, también suelen tener este tipo de curvas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que este paciente tiene un tipo de curva disociada o fluctuante y que lo que está mediando aquí es un proceso de atención que no es el correcto, ¿vale? Y vamos a poner el último caso, que es bastante raro, pero también puede suceder. Digamos que nuestro paciente en el primer ensayo tuvo 5 palabras, en el segundo ensayo tuvo 3 palabras y en el tercer ensayo pudo evocarme tan solo 2 palabras, ¿vale? Si lo graficamos, nos damos cuenta que 5 palabras acá, 3 palabras acá y 2 palabras acá. Fíjense hacia dónde va la curva. No es ascendente, sino al contrario, descendente, ¿vale? Estas curvas son muy raras, pero pues obviamente también existen. Lo que nos está indicando entonces acá, que es una curva descendente, es que este paciente también tiene dificultades atencionales, ¿cierto? Que maneja más su memoria a corto plazo, especialmente su memoria de trabajo, ¿cierto? Y que tiene dificultades en el almacenamiento, porque no logra aprender las diferentes palabras en los diferentes ensayos, ¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos analizar cualitativamente qué pasa en ese desempeño de las curvas. ¿Qué más hay que analizar acá? Fenómenos patológicos.
Fenómenos patológicos son cosas o elementos que aparecen en los procesos cognitivos que no son normales. Para este caso, para el análisis de las curvas, nosotros vamos a tener en cuenta varios fenómenos. Uno, intrusiones, ¿cierto? Ya sabemos qué son las intrusiones. Palabras no solicitadas. Dos, perseveraciones, ¿cierto? Cuando se quedan pegados memorizando una única palabra. Tres, fenómeno de resencia y fenómeno de primacía. Fenómeno de resencia en la evocación de los ensayos, ¿cierto? Me evoca primero las últimas palabras de la lista que se le dio. Fenómeno de primacía en los diferentes ensayos me evoca las primeras palabras de la lista y el resto no. Cuando aparece este fenómeno, el de resencia, nosotros sabemos que esa persona ya no está almacenando adecuadamente y está trabajando solo con su memoria de trabajo, ¿sí? Con un proceso atencional, por eso solo me evoca la última palabra que se dijo. Mientras que cuando aparece el fenómeno de primacía, nosotros podemos decir hay un proceso atencional que está ahí en curso porque logra evocarme las primeras palabras, pero de repente pasa algo que no le permite evocar o almacenar las demás palabras, ¿sí? Entonces hay un proceso atencional o de evocación que no está bien cuando aparece este fenómeno de primacía, ¿vale? Y cuando aparecen estas intrusiones o perseveraciones, pues son indicativos de diferentes patologías, ¿sí? Como por ejemplo de las personas que tienen problemas frontales, ¿cierto? O demencia frontotemporal, ¿sí? Que por inhibición de respuesta verbal cognitiva no tienen esta capacidad y pues siguen generando perseveraciones e intrusiones, ¿sí? O bueno, muchas otras patologías podrían tener este tipo de fenómenos patológicos, ¿vale? Entonces todo esto se tiene en cuenta, al igual que los diferentes tipos de curva. Repasémoslos antes de terminar el video. ¿Cuáles son los tipos de curva y cómo se hace? Número de ensayos, número de palabras que compone el test y puntuaciones obtenidas o palabras memorizadas y evocadas a lo largo de la prueba, ¿cierto? Curvas ascendentes, las que son así, ascienden, ¿cierto? Va aumentando en los diferentes ensayos. Son aprendizajes que son normales, siempre y cuando entre cada uno de los ensayos haya una diferencia significativa de palabras aprendidas, ¿vale? Curvas que son planas. No hay un proceso de aprendizaje porque no se miran elementos que vayan aumentando en la evocación a lo largo de los ensayos. Curvas planas poco productivas que me están indicando que esta persona no tiene un adecuado proceso de aprendizaje. Ojo con esto, hay personas que me han puesto en todos los ensayos, las personas sacan la puntuación máxima, 10 palabras, y entonces me dicen es una curva plana. No, es una curva ascendente productiva, es que no hay más palabras, dio el tope de palabras, no puede ser una curva plana. Las curvas planas son aquellas donde no hay un adecuado aprendizaje, ¿vale? Curvas fluctuantes. No tienen una tendencia, son también conocidas como curvas disociadas. No tienen una tendencia clara. Hay un proceso atencional que está interfiriendo en el aprendizaje o dificultades en la evocación de la información, por eso no pueden decir todas las palabras que quieren, o algún proceso emocional como depresión o ansiedad que esté mediando acá, ¿vale? Y curvas que son descendentes, que son muy raras, que también me están indicando que esa persona no tiene un adecuado proceso de almacenamiento de la información y por eso mismo no la puede evocar de manera oportuna.
Fenómenos que se analizan a lo largo de la prueba de memoria y que interfieren en la curva. Intrusiones, palabras no solicitadas dentro de la lista, pero que el paciente evoca. Perseveraciones, cuando se queda diciendo la misma palabra y la repite varias veces en un ensayo. Fenómeno de recencia y de primacía, de recencia. Empieza a evocarme solo las palabras que se dijeron al final de la lista. Fenómeno de primacía, me evoca solo las palabras que se dicen al inicio de la lista. Bueno, espero que haya sido muy útil y que ustedes puedan integrar esta información dentro de su proceso de aprendizaje y de análisis de pruebas de memoria. Si no estoy mal, en el laboratorio de neuro les van a pedir que hagan este tipo de interpretación. Si necesitan alguna asesoría, con mucho gusto, ya saben que pueden escribirme al correo o en nuestras clases virtuales presenciales, ¿cierto? También podemos responder estas preguntas. Muchas gracias y buena tarde.